el 20 de noviembre de 2022. Y esencialmente el pañuelo es el abrazo del hijo, el pañuelo es lucha, es calor, es el primero que nos dio fuerza para juntarnos para ir a una marcha. En fin, para nosotros tiene una concepción absolutamente diferente a lo que le dan las demás organizaciones. Por eso el pañuelo es de las madres. El pañuelo siempre sirve para un motivo importante de lucha que tenga que ver con el conjunto. El pañuelo no es una cosa individual, el pañuelo no es una cosa que se regala, que se tira, que se pinta. No, no. El pañuelo se borda, el pañuelo se cuida, se limpia y se lo lleva siempre, siempre en la cartera. Es como llevar el hijo junto a uno, nunca lo dejamos. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. La radio de El Conversatorio. Preguntas y respuestas para tratar de entender a la Argentina. Eva Moreira, Amado Vudú y Artemio López tratando de entender un poco. El Conversatorio. En cuanto cuento. Muy bien. Arranca el Conversatorio de Cuanto Cuento con Amado Vudú, Artemio López y hoy también con Sandra Russo. ¿Cómo estás, Sandra? Bien, bien, gracias por la invitación. Bueno, vamos a arrancar con la nota de Sandra. ¿Con la nota de Sandra? Sí, te digo que hablar un poco la nota. ¿Cuál nota? Porque estoy escribiendo a lo bestia. Los pueblos se equivocan, arrancaste. La primera, sí, sí. Y hay algunos que están de acuerdo con esa afirmación y hay otros que no están de acuerdo. ¿Con la afirmación en general? En general, ¿no? ¿Se equivocan los pueblos? Lo que pasa es que yo no la escribí en general, digamos, no era una máxima universal. Lo que escribí era el resultado del domingo. Esa era una nota. Esas notas para páginas yo las escribo antes de los resultados, de acuerdo a los pálpitos que voy teniendo, y por supuesto me la guardo hasta ver los resultados y ver si me equivocaba o no, y lamentablemente no. No te equivocaste. No, en las PASO, que también escribí, hay una chance, en el momento en el que todo el mundo estaba paralizado. Y en esta, sí, creo que esto fue un error enorme el resultado, y que hay que ver si se le puede llamar pueblo a lo que votó Milei. Esa es otra discusión, ¿no? Esa es otra discusión, no sabemos muy bien qué es eso. Y hay muchas cosas en las que yo estoy confusa, porque estamos leyendo una realidad con nuestros propios parámetros y la realidad en este momento está construida con parámetros que desconocemos. Podemos asomarnos, aproximarnos, interpretar, pero no deja de ser un poco zaraza, me parece. Amado, ¿los pueblos se equivocan? Yo reconstruiría, la nota ya fue muy comentada, es muy buena, muy interesante. Yo diría, los gobiernos se equivocan. Esa sería mi nota. Y hablando en particular del gobierno de Alberto Fernández en estos 4 años. El resultado de la elección, más allá de la voluntad que le hayamos puesto, incluso discursiva, política, como debe ser, más allá de la voluntad que le puso el candidato, como debe ser, tener un resultado razonable con esto a devenir económico, era cantado que no iba a suceder. Y entonces yo creo que hay que reflexionar sobre por qué, en términos de... Me gustó esto que dice al final Sandra, ¿no? Bueno, es todo medio zaraza. Pero hay cosas que no son zaraza, entonces debiéramos enfocarnos, creo yo, debiéramos enfocarnos en las que no son zaraza. Dejemos para los zaraceadores, que también es hermoso e importante, bucear esas profundidades. Pero hay cosas en las que no son zaraza. Un gobierno que consolidó la política de endeudamiento de Mauricio Macri, un gobierno que consolidó la política de ingresos de Mauricio Macri, un gobierno que consolidó la política tarifaria de Mauricio Macri, tuvo el resultado similar al que tuvo el de Mauricio Macri, político. Porque la población lleva 10 años con caída de 8 años con caída de ingresos. 8 años con caída de ingresos. La población lleva 8 años en los cuales las tarifas de los servicios públicos ocupan cada vez un porcentaje más grande de sus ingresos. La población lleva 8 años en los cuales la tasa de interés se ha convertido en algo insoportable. La población lleva 8 años en los cuales
la inflación se ha convertido en algo insoportable, que puso en marcha Macri, pero que consolidó el gobierno de Alberto Fernández. Entonces me parece que ahí no hay zaraza, ahí hay mucho para analizar, para entender y para proponer, y para reconstruir un discurso, porque cuando se habla hay que enamorar a los votantes. Bueno, esa tarea no se ha perdido, ¿eh? Hay que volver a reconstruir un discurso que le llame la atención, al menos si no es enamore, a las grandes mayorías populares, que creo que van a seguir teniendo años en los cuales va a perder ingresos. O sea, esto que durante 8 años se consolidó va a seguir produciéndose. Entonces hay que seguir explicando las razones. Por ejemplo, el nuevo presidente electo, que va a ser presidente el 10 de diciembre, habla de la motosierra. Y entonces, hasta en una lógica neoliberal uno lo podría comprender. Ahora yo me pregunto, ¿la motosierra nunca se mete con los intereses de la deuda? Porque eso también es parte del presupuesto público, ¿no? Entonces, se habla de la motosierra en términos de la casta y de qué sé yo, pero resulta que la deuda la trajo la casta, porque la deuda con el Fondo Monetario la trajo la política de Mauricio Macri, no vino de un árbol. Entonces, ahí la política no existió, no fue un hecho político el endeudamiento, no fue un hecho político que este gobierno mandara al Congreso la deuda. ¿Y dónde está la motosierra ahí? Una pregunta. Otra pregunta, las LELIQs. En esta radio nosotros venimos hablando de las LELIQ desde que empezó el gobierno de Alberto Fernández. O sea que no es que ahora venimos con el tema. Macri las dejó en 700 millones. Hoy el número es escalofriante. Son 2,5 veces la base monetaria, los pasivos remunerados del Banco Central. Milei también venía hablando de este tema. Lo había identificado y yo lo identifico como un tema grave. Ahora, ¿alguien puede creer que la solución a este tema la va a traer una propuesta del sistema bancario privado? Yo creo que más que una solución va a ser otro problema, porque si existe ese nivel de LELIQs es porque el sistema financiero no sabe prestar esos fondos a la actividad productiva. Entonces yo creo que hay que concentrarse creo yo, o por lo menos yo es lo que voy a tratar de hacer, en lo que no es zaraza y en lo que puede servir para construir un discurso de aquí hacia adelante. Artemio, quiero volver a algo que mencionaba recién Amado sobre Alberto Fernández. ¿Qué te parecieron las declaraciones de Alberto Fernández estos días? Muy buena pregunta, porque quería hablar un poco de eso, porque lo estructural Amado lo explica, lo venimos, viste, Eva, Sandra, pero venimos hablando de esto largamente, y no lo voy a explicar mejor que él. Pero creo además que tuvimos un tipo de liderazgo que contribuyó a que efectivamente un sector de la población, no encontrara, además de la estructura económica deficitaria, el patrón distributivo, lo dijimos acá, vamos a decirlo, 101.000 millones de pesos de dólares transferidos de los trabajadores a los empresarios, de los cuales 70.000 se transfirieron durante este gobierno. Lean a Flaxo, ahí está. Pero lo hablaba con Mariano Franchini, que es un politólogo muy interesante, y yo le decía, no, porque la cuestión estructural es la que explica, y yo creo que es la que le da marco conceptual a este comportamiento. Sí, pero no descuides el tipo de liderazgo. En las crisis, el tipo de liderazgo influye, y sobre todo impacta en términos de darle mística, darle proposición, darle sentido a un voto que efectivamente estaba desplegándose en medio de una crisis muy fuerte. Y después no hay que olvidar que hay un sector de la sociedad que responde a los estímulos de conservadores de ultraderecha históricamente, y se han encontrado a partir del año 2015 con un liderazgo que los unificó en el caso de Mauricio Macri, y una alternativa que, dadas las características del balotaje, los volvió a unificar. Son muchos los componentes, pero tampoco uno exculpa al gobierno, al déficit de gobierno, y pone el foco en la sociedad. El otro solo muestra el déficit de gobierno. Bueno, yo creo que también hay un deseo en un sector de la sociedad de que estas alternativas sean posibles. No podemos expurgar todo deseo y toda responsabilidad del voto. Y bueno, estamos en una situación compleja. Si un gobierno popular democrático incumple el pacto que es con sus electores
selló, en este caso en el año 2019, en la sociedad argentina es muy probable que emerja una alternativa de estas características. Lo sabemos desde hace tiempo atrás. Bueno, hay que asumir que eso estuvo. Y el liderazgo sometido a la asfixia de la relación de fuerza desfavorable. Eso fue la consigna número 1 del gobierno desde que comenzó este gobierno. Estas relaciones de fuerza desfavorables nos impiden realizar una política expansiva. Bueno, se sacrificó una parte del liderazgo en el altar de las relaciones de fuerza desfavorable. Eso también hay que incluirlo en el saldo para mí negativo que tuvieron las elecciones de este pasado domingo. Y yo agregaría recordar, pero no dejar de lado, además de lo estructural que para mí sigue siendo determinante, las cuestiones que parecen menos centrales. Y bueno, eso considerarlo, hay que desplegarlo más. También nosotros lo señalamos acá. Es una sociedad con mucho padecimiento subjetivo después de la pandemia, pero no lo digo yo, todos los estudios serios realizados en el caso del CONICET, bueno, incluso hicimos notas al aire con los responsables, mostraban que la situación de salud mental de la población argentina empeoró de una manera notable y seguía haciéndolo. Bueno, yo creo que es un conjunto de factores, ninguno explica de por sí la emergencia de un fenómeno como Milei, pero que deben ser puestos sobre la mesa a la hora de considerar qué pasó. Milei es un síntoma, en el sentido tradicional, de algo que está funcionando de una manera, ¿entendés? Pero además el gobierno y la coalición habían tenido una advertencia severa en el 2021. Claro. Por eso este punto que me parece que es parte de lo que traía Sandra y que trae Artemio, las condiciones materiales también son consecuencia de la forma de liderazgo. Porque cuando el liderazgo acepta que la correlación de fuerzas no se puede alterar, lo que está haciendo es una política eminentemente conservadora que no puede dar respuestas. Y entonces ahí limita su propia base de sustentación en votos, como se vio en el 2021 y como se vio con mucha potencia, lamentablemente, por lo menos para mi opinión, en esta elección. Sandra, vos marcabas en tu nota también que hay parte de la sociedad que en realidad no sabe lo que votó. Bueno, a eso tiene que ver con lo que decía Artemio recién y también tiene un poco que ver con lo que yo decía de Sarasa, que yo leo toda la Sarasa que encuentro, porque tenemos que entender esta época, no la entendemos. Algunos pensadores dicen cosas que hacen sentido y otros, bueno, hay un poco Sarasa, pero yo creo realmente que la palabra libertad, de la libertad avanza, es arrastrada desde la cuarentena, que hay mucha gente que está dentro de esos 5 millones que todavía subjetivamente están en cuarentena, que tomaron la cuarentena como ejemplo de un Estado que se mete en tu vida. Y a partir de ese momento se resignificó cada vez que decían totalitarios, totalitarismo, tiranía, bla, 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 en quédate en tu casa, cuídate, ¿no? En las restricciones de la cuarentena. Impactaron en todo el mundo aparecieron los antivacunas, los terraplanistas, ese encierro obligatorio al principio, incluso cuando nosotros lo tomamos como cuidado, pero la otra parte de la sociedad lo tomaba como la interferencia del Estado en la vida privada de las personas. Y eso no se pudo solucionar. Pegaron en un lugar muy subjetivo, muy desconocido para nosotros, que no está dentro del canon político, digamos, y creo que efectivamente no los engañaron, votaron dolor. Esto es lo que uno no termina de comprender. Ahí hay uno que va a ser ministro que dice hay que sufrir. Y bueno, votaron eso, votaron la desindustrialización, votaron que los jubilados no tengan más remedios, votaron que pagar alquileres en dólares. Esa es la parte que nos ¿quién gana? O es que se está sufriendo y hay un deseo macabro y siniestro en estas sociedades de que ya que sufren ellos, que sufran todos. No sabemos. Y marcabas también que nada de esto hubiera ocurrido si existiera el periodismo.
Claro, claro, absolutamente, porque la figura de Milei, vos fíjate que Fantino le dice Javi. A mí me da vergüenza ver un tipo que hace de periodista decirle Javi a Milei. No te puedo creer, Javi. Viste, ya pasaron y siguen, y los van a recontratar, y los van a volver a contratar, cagan a la gente porque mienten, y tienen casas en Nordelta, que un periodista jamás puede tener una casa en Nordelta si es honesto. Eso ya lo sabemos, no es una profesión que se pueda elegir eso. Eso se hace de otra manera y la gente sabe perfectamente cómo se hace. No hay periodismo en este país hace mucho tiempo, lo que se autodenomina periodismo es acción psicológica y es runfla mezclada con los servicios de inteligencia. Y el periodismo como tal, bueno, nosotros, por ejemplo, como comunicadores populares estamos invalidados de entrada para tener una opinión válida. Todo lo que digamos está cancelado de entrada, ¿no? Porque proviene de nuestras bocas. Es una situación complicada. Esto que señala Sandra, que me parece uno de los temas interesantísimos, que no tiene nada de zaraza, pasa lo mismo con los economistas, ¿no? Lo mismo que cabe para el mundo de la palabra, de la información, cabe para el mundo de la supuesta ciencia económica, donde hay un grupo de profesionales de la economía que han tenido buenos resultados en la gestión de gobierno y sin embargo no tienen voz ni espacio. Y los que cada vez que se sientan chocan la calecita son los que saben, y este mismo sistema de medios los pone es el sistema de en medios, ese lugar. El que sube y baja gente. Ese sistema mañana. Ahora vos fíjate que es, pero es sistémico, no es con personas. Vos decís, ay, yo estoy inválida. No, es sistémico. Si vos representás las ideas económicas que hacen juego con las necesidades de la clase dominante, vas a tener micrófono, cámara, vas a salir lindo, no vas a tener repregunta, y todas las macanas que hagas van a tener un porqué. Si vos representás los intereses de las clases populares, hagas lo que hagas, sos un desastre. Y la verdad es que en el 2015 todos los presagios de los desastres que iban a venir no sucedieron hasta que no se sentaron Sturzenegger y todas esas personas a conducir el sistema económico. Entonces es muy difícil esa disputa. Creo que no hay que dejar de darla. Creo que no hay que enojarse con la situación, sino redoblar el esfuerzo. Y bueno, pero eso depende de la política también, sí, no totalmente. Depende de nosotros, depende de que la política se dé cuenta de que la comunicación es una parte más de la política y la banque. Y lo Sí, ¿no? conceptual, ¿no? Sí. O sea que yo creo que efectivamente lo estructural, lo que señalaba Sandra, es absolutamente así, pero también hay que dar una discusión conceptual, porque la primera batalla siempre, en cualquier diseño de campaña, es la conceptual. Y yo creo que nosotros conceptualmente concedimos demasiado. Esa concesión, lo dijimos acá más de una vez, se condensó en dos fórmulas. Con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede. Olvídate del nombre Cristina. Estoy hablando en términos conceptuales. Lo que efectivamente se realizó en la década ganada no nos satisface. claro, vamos a volver mejores. ¿Viste lo que tiene? Esto vamos en una decadencia. El otro día que un pensador importante como Alejandro Horowitz, discutimos, porque también tiene la tendencia de decir todo es un tobogán. No, no es un tobogán. Hay una ventana muy importante donde ese tobogán no solo se detuvo, sino que se revirtió. La más larga de la historia argentina. Bueno, esa consigna es la teoría del tobogán. Claro. Y la otra es volver mejores. Volver mejores. Que refuerza esa hipótesis de que esto siempre fue un tobogán. Por eso que esas discusiones conceptuales que parecen extravagantes, deben ser medio extravagantes, de verdad. O sea, pero aún así hay que darlas, porque es importante. Hay que tener un ámbito donde darlas. No va a salir Sandra a comunicar diciendo conceptualmente, eso no es así. Pero tenemos que hacer un esfuerzo por tener un espacio donde reflexionar este tipo de cuestiones que es evidente, no tienen que ver con una campaña electoral ni las consignas. Vos fíjate que si Y reemplazar la teoría de que las encuestas resuelven estos problemas. No los resuelven. No es ahora sabiendo quién votó a Milei, el 12%, el 12%, ahora van a salir diciendo, hay una parte de obreros, otro que no. Sí, bueno, eso está todo muy bien, pero eso no es lo que estamos discutiendo. Entonces,
Se invalidó la discusión de que son los 12 años, que es el periodo más largo La teoría del tobogán. de crecimiento con inclusión social de toda la historia argentina, Sí. no de los últimos 50 o 100 o lo que quieran. ¿Qué 10 años? Que tomaron 54 de pobreza, devolvieron 20, tomaron 24 puntos de desempleo y dejó Y sin embargo, 5.9. Ese tobogán Gran se comieron. Gran parte de la como real. dirigencia de este espacio no quería poner eso arriba de la mesa, no quiso, quería volver mejor. Bueno, Sí. resulta que no hay. Siempre se puede ser mejor, pero hay No, que serlo. claro, nadie Primero está hay en que contra de serlo. todo lo que se. Pero además nadie era- está en contra de mejorar era- nada. Digo, esa eso frase era de un condensación, cinismo. eso es la condensación de un déficit conceptual. Porque lo que Conceptual hay grave. es un neoliberalismo progresista, que no está dispuesto a discutir la distribución del ingreso, que te puede acompañar en la cuestión de la interrupción del embarazo, que te puede acompañar en la educación sexual obligatoria, pero no está dispuesta a discutir la distribución del ingreso. Que Y tiene eso, eficacia electoral. que tiene eficacia. Yo escribí en perfil una nota de esa, no para jactarme nada, porque es todo lo que sacábamos de acá, lo decían muchos además. Ahí está la clave para mí de lo que pasó. Sí, y la eficacia electoral de la militancia, que le dije a Celsi que escribiera, y no lo hizo, la gente de Hurlingham tiene experiencia en eso, que efectivamente también con el tipo de liderazgo y de error conceptual que tuvo, con el que se inició este gobierno, se secundarizó. Bueno, el tema de la militancia es central. Es decir, y la eficacia electoral de las estructuras militantes desplegándose en los territorios, en los gremios, en las universidades, en las escuelas, también es central, pero eso no se discutió. Preferían discutir los especialistas que dicen, ¿Cómo se bueno, sale en los medios? no, y Hablando qué de- porcentaje de- que las mujeres, que eso es una. Hablando eso de no los medios funciona. también y del sistema de Mirá medios. Milei, creo que no debe haber hecho ninguna encuesta. Llegó en una soledad absoluta, despojado de toda la estructura conceptual de los consultores. Y ahí lo tenés. Bueno. Hablando Bueno, del sistema de medios y de cómo han levantado a Milei, ¿no? De cuánta presencia tuvo, también hay que decir que ese sistema de medios es financiado por el gobierno nacional en parte también, ¿no? Bueno, Y eso es otra de las cuestiones que nunca que no se entendimos. discutió, A mí sí. me interesaba poner en paralelo el Volver Mejores de Alberto Fernández con el tema de la casta de Milei. Porque yo les veo conexiones en términos de cinismo, Muy bueno. en términos de frases escondedoras, en términos de demagogia barata y en términos de antipolíticos. Porque no se hace política de esa manera. Cuando uno dice volver mejores, es volver mejores, no volver antikirchneristas. Alberto Fernández empezó diciendo eso y eso se convirtió en soy el único que fue capaz de enfrentar a Cristina. No te queríamos para que la enfrentaras a Cristina, Alberto Fernández. Tenía que gobernar este país. Cristina estaba bien donde estaba. Es algo que no ha logrado superar, se sigue, de lo único que se puede vanagloriar ese tipo es de que no le hizo caso a ella, como ella quería que le obedecieran, ¿viste? Es un Vos fíjate, Sandra machirulo de cuarta. no lo puede decir porque es uno de nuestros símbolos y ella no lo va a decir. Pero parte del volver mejores era la invalidación de 678, que para muchas de nosotras y nosotros era una bandera. ¿Por qué era una bandera? Porque permitía ver cosas que de otra forma no se podían ver. Y permitía que se viera de la aquí a acá a Ushuaia. Entonces, Pero por supuesto. La crítica a ese tipo de 678 es una condensación de las críticas que un sector de la oposición era por lo eficaz que Claro. fue. No, obviamente que tuvo problemas. Mirá Sabemos vos, era todo de malo, haber tenido- era malo y ganamos pero nadie elecciones. critica Porque eso. a mí me ha pasado discutir con compañeros, nunca con compañeras, que decían, bueno, eso no va más, eso de 7-8 no va más. Entonces ahora el lunes le puse, viste que no era tan así, ¿no? No es que va más y que no va más. El problema no era 678. No, No. ni Cristina. Y el problema no era Cristina. Quiero Pero bueno. compartir con ustedes un audio. Habló Coqui Capitanich también sobre Que la dio vuelta a la derrota. elección. Que dio Un vuelta a la saludo y una elección felicitación en para el el Coqui, Chaco. gran cuadro político. Escuchemos lo que decía. Nosotros hemos tenido un deterioro significativo del salario Sí. y hemos tenido, y esta es la asignatura pendiente que tenemos con el pueblo argentino. Pero Bueno, también es parte de lo que lleva también a que gane Milei, ¿no?
Sí, totalmente, por eso digo, no podemos nosotros abstraernos de la realidad ni decir que lo nuestro es perfecto, sino entender que tomar otras decisiones drásticas pueden implicar un camino irreversible de destrucción. Por ejemplo, cuando Alberto, en términos políticos, ¿no? Cuando Alberto Fernández dice que él no se siente responsable de la derrota, él y el campo, y toda la dirigencia del campo nacional y popular, ¿vos qué pensás? Yo creo que todos tenemos un grado de responsabilidad significativo. Esta es la verdad de la historia. O sea, nadie puede abstraerse a la realidad. Hemos tenido imperfecciones, tuvimos errores y equivocaciones, porque si no, el pueblo hubiese confiado en nosotros. Bueno, es la línea argumental que estaban expresando. Sí. Ahí escuchábamos a Jorge Coqui Capitanich con Cintia García, ¿no? En una entrevista que le hizo Cintia García. Bueno, marcando un poco lo mismo que decíamos hace minutos, nada más. Pero me parece interesante que se hace de alguna forma responsable de la derrota más de lo que se hace responsable Alberto Fernández, ¿no? O Alberto Fernández en ese sentido. Es que Alberto Fernández es muy especial, es muy especial. Cuesta pensar en él en términos de compañero, te digo. Y reivindicar la figura del candidato, ¿no? Que tuvo un comportamiento como candidato durante la campaña ejemplar. Más allá, impresionante. ¿Entendés? O sea, es Massa, nada que decir. Impresionante en todos los ejes que veníamos hablando, porque no solo hacerse cargo, no solo pedir perdón, sino también tomar medidas para tratar paliar lo que estaba sucediendo. Además con una línea de tiempo muy prometedora. Yo creo lo mismo, che. Un candidatazo. Yo no imaginaba ese volumen de candidatos. No sabía que era tema para hoy, pero ya que lo lo digo como estamos hablando de, poniéndole nombres. Hay que poner ese nombre, no podemos omitirlo, pienso yo. Y lo que no podemos olvidar, la figura de Guzmán y Culfas, ¿no? Bueno. Me parece que no se puede olvidar el daño que le han hecho al campo nacional y popular. Ya no es solo a todas las argentinas y argentinos en términos del desastre que hicieron con nuestra economía, sino también al propio espacio, porque la pérdida de acompañamiento que ya se vio en el 2021 tiene que ver con el desastre que hicieron con los ingresos de nuestra población, con la concentración económica, con la inflación, con las tarifas, con todo lo que ellos consolidaron del gobierno de Macri. Amado, ¿qué podemos esperar en términos económicos de acá, por lo menos al 10 de diciembre? Bueno, a mí me parece bueno que Massa se haya quedado en el ministerio, porque poner en este momento a alguien que no tiene la gimnasia, salvo que fuera el segundo o el tercero del propio ministerio, la verdad que lo destruís al que lo pones, ¿no? Porque ya lo vimos, creo que fue Jesús Rodríguez, que para mí fue una cosa conmovedora, que cómo se hizo cargo en tiempo de Alfonso X. Eso tiene un valor político. Escúchame, Amado, la gran Guzmán. La gran Guzmán. Por eso Guzmán es una figura que le ha hecho mucho daño al sistema nacional y popular, además de a todos los argentinos. Y por lo que se ve, por la emergencia, por el síntoma que produjo, también al sistema democrático. Y también al sistema democrático. Eso veremos el devenir de eso. Pero veremos rápido. Así que estamos viendo como una calma chicha en estos días, ¿no? Es cierto que con un nivel de actividad, yo ayer lo escuchaba a tu compañero acá, y lo escucho todos los días en realidad, porque los escucho todos los días. Y es verdad que los números del PBI van a dar una caída, pero con una caída menos que proporcional en aquellas actividades que menos mano de obra utilizan. Pero yo veo hoy una caída en el mundo de los negocios, para ponerle un nombre, en la actividad. Es cierto que las remarcaciones que han mandado las empresas de consumo masivo, bueno, son un aviso para el próximo gobierno, ¿no? Si eso es la libertad. Porque esto que traía Sandra me parece que va a ser un tema para muchos conversatorios, y espero que haya, que tiene que ver qué significa la libertad. La libertad que enuncian, a mí me da la sensación que es la libertad solo de las personas que toman decisiones económicas, no de las mayorías que actúan como consumidores. Y esta semana vimos la libertad de Bimbo, la libertad de Fargo, que es la libertad de mandar listas de precios de arriba del 50% en algunos casos, ¿no? Entonces creo que ahí, porque tampoco existe la economía desregulada. Lo que se llama economía desregulada es una regulación a favor del capital.
¿no? Porque siempre hay alguien que está regulando las relaciones sociales. Y esa desregulación es el desenfreno del capital por sobre todo lo demás. Por eso esta etapa, viste que hay muchas caracterizaciones, a mí me gusta llamarla a escala global, que vivimos en la dictadura del capital patriarcal y depredador. Para sacarnos del foco de lo que está pasando hoy, porque a veces uno rueda con la pelota y dice, bueno, ¿qué estás viendo? El 2008-2009 a escala global, esa caída que fue la peor desde tiempos de los 30, tenía que ver con esa supuesta desregulación, que era la regulación a favor del capital concentrado, porque la SEC, el organismo que regula la Bolsa de Comercio de Estados Unidos, esa regulación fue a favor de hacer cualquier disparate, por ejemplo los futuros, los seguros, bueno, todas esas cuestiones terminaron explotando. Y acá otra vez, está bien la motosierra, ¿y va a venir la motosierra para la deuda? No. ¿Va a venir la motosierra para los intereses concentrados? Bueno, veremos. Y se va a jugar, lamentablemente es un experimento social en el cual va la vida de muchísimas personas. La vida Mira, diaria esa pregunta te la personas. contesta hoy López Obrador en una mañanera espléndida. No sé si la lograremos tener. Qué claridad tiene ese hombre. Sí. Y qué lindo que ponga la cara todos los días. Todos los días, y lo dijo sin cortapisa. Pero no solo el tema de que el gobierno de derecha no va. Como él además analizó que los estilos que intentan ir por el medio de las contradicciones, que el tipo de opacidad o ocultamiento que se quiere mostrar con un estilo supuestamente ecuménico a los conflictos que en toda sociedad existen y se exacerban, no conducen a nada. La verdad que me pareció, primero por la figura que lo dice, no es... Y además me pareció súper completa, de un nivel teórico, y dicho sencillo. No sé cómo hace este hombre, ¿eh? Es una cosa de loco. Una vez Bielsa estaba en el medio del Bielsa, el loco, que está en Uruguay, que estaba agachado en medio de la cancha y nadie lo podía interrumpir. Entonces dice, pero ¿qué te pasa? ¿Te sentís bien? No, cállate, no me molestes, que estoy tratando de ver cómo transmito un concepto tan complejo a Orteguita en palabras muy fáciles. Eso lo resuelve López Obrador. Yo les propongo que escuchen los oyentes en algún momento de la transmisión lo que esta mañanera de López Obrador dijo, porque es impresionante. Bueno, fue parte de los problemas para mí de este gobierno, ¿no? Suponer que la sociedad no está constituida de conflictos. Claro. No está constituida de contradicciones. No, y que era producto de un estilo. Y después te gana la motosierra. Con que Cristina levantaba el dedo. Y después te gana la motosierra. Porque el gran derrotado, y creo que hay que tomar nota de esto, porque si no vamos a escuchar cosas interesantes desde nuestro espacio en los tiempos que vienen. Bueno, ayer se reían de la puja distributiva. Eso. Acá, ¿vos lo escuchaste? El que perdió fue el camino del medio. Claro que sí. En cada una de las instancias electorales. Y el que ganó fue el que más antagonizó. Sí. Entonces me parece que no entender que la sociedad está constituida de antagonismos y que si suponés que porque quien pretenda representar a todos va a terminar representando a nadie. Hablabas de la motosierra y parece que uno de los primeros lugares a donde va a llegar la motosierra es a los medios públicos. Sandra, trabajaste en la televisión pública. Estoy en Nacional todavía. Y en Radio Nacional estás. ¿Cómo ves esta amenaza que está haciendo? Ayer en el programa hablamos con Lechi, con el secretario general de CIPREVA. No es tan sencillo deshacer una sociedad del Estado, así que está entre esa lista de cosas que Milei quiere hacer y vamos a ver de qué manera lo hace y cómo, porque bueno, hay trabas institucionales para cerrar un medio público, pero a mí no me extraña porque está en otra realidad. Donde, por ejemplo, uno podría decirle, pero tu gobierno podría usar la televisión pública y la radio pública para llevar las obras de tu gobierno, la información sobre tu gobierno a todo el país, pero me parece que es un presidente que no va a querer que nadie se entere de todo lo que hace, ¿viste? Que no necesita difusión, que más bien necesita secretismo. Es un opaco y además es un fetichista del mercado, ¿viste? Habla del mercado como si fuera una entidad, una deidad.
¿no? Con leyes que se cumplen a rajatabla, previsible. De los manuales. Es ¿sabes? bíblico. Son los manuales. Que Los manuales, dice. él cayó del cielo y las fuerzas del cielo. No sé, qué sé yo. Sería una enorme pena que cerrara los medios públicos porque siempre, porque todavía tenemos también la duda de cuánto, si va a tener los dos pies adentro del sistema o va a hacer estallar el sistema, no lo sabemos. Además ahí hay una cuestión de esto de la deidad y lo bíblico. Todos los países que Milei dice admirar tienen medios públicos. Y Banco Central. Todos los países que Milei dice admirar tienen Banco Central. Claro. Pero no lo tienen a él. Es la gran ventaja que Vos tienen fijate todos los que, países que admira. Para nosotros y nosotras, Canal Encuentro es una cosa de la cual las y los argentinos estamos orgullosos. Como los ingleses están orgullosos de la BBC, como los franceses están orgullosos de su sistema de medios públicos. En Estados Unidos hay un sistema más pequeño, pero hay un sistema en relación a su propio Estado, ¿no? Pero hay un sistema de medios públicos. Entonces, en ese punto es medio extravagante la propuesta y a uno le deja pensar si no, más la construcción de un país no es la construcción de una colonia, porque todos los países que ellos dicen querer parecerse tienen sistema de medios públicos, tienen Banco Central, tienen moneda. Voy a cambiar de tema y quiero ir a la Cámara de Diputados, porque hoy estaba repasando algunos números de la Cámara de Diputados y en la Cámara Baja, Unión por la Patria tiene entre 105, 108 diputados, ¿no? Hoy. Veremos. Pero estamos en un momento en donde se está discutiendo quién va a ser el presidente de la Cámara. Ajá. Y en realidad, por reglamento, el presidente de la Cámara le corresponde a quien tiene la primera minoría. No hay ni por asomo la posibilidad, pareciera, de que Unión por la Patria pueda disputar eso, ¿no? Porque recordemos que las elecciones de medio término era una posibilidad que, como estábamos tan justo con los números, que el oficialismo no se quedara con la presidencia. Se le respetó porque finalmente le dieron los números por 1. Digo, porque le daban los números. Hay una tradición de que el oficialismo se tiene que la línea sucesoria. Sí, por línea sucesoria. Pero no es lo que dice el reglamento. Claro. El presidente de la Cámara igual se vota, tenés que conseguir los votos, que te levanten la mano. Pero digo, no puede ser, ¿por qué siempre el peronismo tiene que ser tan correcto en esto y no quizás molestar un poco más? Y por lo menos estar planteando, la posibilidad. Gran pregunta. Yo estaría en la línea de Eva Moreira, sin dudar. Totalmente, totalmente. Siempre parece, últimamente, pidiendo perdón. parecen los niños cantores de Viena. Sí, los y niños estamos cantores de esperando Viena. que venga uno de ellos a decir con el dólar a 372 está bien. Porque si no nos pasa que nos tenemos que poner, o no, Porque ahora... no son no devuelven gentilezas. ¿Vos te acordás con el dólar 60 está bien? Se fue Los ricos con no el piden permiso, 41% se llama esa ordenadito. novela. Ya que hoy todo tiene nombre, los ricos no piden permiso. Sí, hay un exceso de civilización, Porque si no, lo que se va a discutir ahora, o por lo menos lo que va a discutir Unión por la Patria ahora, es por quién levanta la mano, ¿no? ¿Levantamos la mano por Arrandazo? ¿Levantamos la mano por Ritondo? Cuando ellos no levantaron la mano por Cecilia Moró, porque Cecilia Moró al final se le tuvo que prorrogar el mandato. Claro. Como para hacer un poco de memoria reciente. Bueno, Y además ¿cómo se acepta la discusión sobre recibió la amenazas de muerte, varias cosas. Sí, hasta Karina Banfi, ¿no? Que es una... Así es. Radical, nada tiene de kirchnerista, también acaba de recibir amenaza, lo que da cuenta también de cómo está el pacto democrático en estos momentos, ¿no? Pero bueno, debo marcar esto, ¿no? Que correcto siempre termina siendo es que es incorrecto. el peronismo. Es parte de Para la su confusión. base de votantes es incorrecto. Es parte de la confusión, me parece, Claro. en la que estamos, ¿no? Y del retroceso, es parte del retroceso, de no usar todo el espacio disponible, de no usar todas las herramientas disponibles, de tener cagazo, un exceso somos todos profesores de Derecho Penal. Estamos en los últimos minutitos del conversatorio.
Son momentos donde hay mucha angustia, sobre todo por parte de algunos oyentes de la radio, y quería pedirles alguna frase, algún mensajito, ¿no? Para, sobre todo el militante, el que le puso mucho el cuerpo a la campaña y se encontró con un resultado que quizás no se imaginaba. Sí. Bueno, Néstor Kirchner decía, somos un proyecto político. Podemos ganar, podemos perder. Tocó perder. Lo que no podemos hacer es entregar la identidad. Bueno, hay que seguir. Es obvio. Si lo único que se espera de este tránsito en este espacio político o en cualquier otro es sucesión de triunfos, no es el mejor lugar. La política no brinda esa chance. Lo que no puede hacerse es claudicar y frente a una derrota discutir la identidad. Al contrario, hay que empinarse más que nunca en la identidad que, bueno, entre otras cosas, construyó el dispositivo electoral más importante en la historia del peronismo en el lapso 2003-2015. No hay otro. A los que les interesa ganar elecciones, que hay un montón, bueno, tomen nota de lo que se hizo ahí. Fíjense, saquen conclusiones en vez de ir a ver encuestas. Claro, encuestas, llamar a consultores. ¿Por qué no me preguntan qué hicieron? Sandra. Yo quisiera transmitir el mensaje de que todos estamos angustiados porque no sabemos muy bien cómo sigue, y lo que sigue parece este hombre y todos los que lo rodean, cada día nos parecen más aberrantes, pero es tan aberrante que yo creo que en muy poco tiempo va a haber muchos arrepentidos que van a intentar o se van a alejar de él o van a intentar construir otra cosa, que estemos listos para recibirlos. Sin ir más lejos, hoy, por ejemplo, decía que bueno, que haber tomado un crédito UBA fue una decisión temeraria, que se hagan cargo los deudores UBA. ¿Quién dijo? Milei. Entonces, digo, ya que aparecen tan rápido esas respuestas, me cago en vos, por decirlo claramente, estemos preparados para recibir a esa gente y para dar la pelea en las elecciones de medio término. Hay que empezar ahora. Amado. Yo primero, gracias. Y un abrazo enorme. Gracias a las y los militantes, gracias a las y los votantes, gracias a quienes nos acompañan, nos escuchan, nos acompañamos en la Radio de las Madres, que no bajó los brazos, no bajó el discurso y no lo va a bajar. Y en ese gracias, seguir encontrándonos, seguir abrazándonos y seguir construyendo, porque lo decían a su manera Artemio y Sandra recién con mucha profundidad ambos. A mí me parece que Milei, cuya elección no se discute, cuyo triunfo no se discute, hizo un discurso, una campaña agrediendo a sectores de la sociedad. Bueno, veremos el despliegue de esas políticas qué resultados van teniendo, y en el marco de la democracia, en el marco de la discusión, hay que construir los tiempos que vienen. Los países no se terminan, los países no se acaban, pueden pasar cosas horribles. Sucedió la convertibilidad en la Argentina, y después apareció Néstor y Cristina y reconfiguraron la distribución del ingreso en nuestro país. Entonces hay que tratar de tener muchos argumentos y hay que ponerle mucho corazón, además de mucha cabeza, a los tiempos que vienen para abrazar a quienes peor la pasen y más angustia tengan. Gracias, Amado, gracias, Sandra, gracias, Artemio. Este fue el conversatorio de Cuánto Cuento.